Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos a esta otra entrevista. Este proyecto que estamos desarrollando hace ya largo tiempo y cambió de formato, formó de teleentrevista a entrevista presencial. Nos acompaña ya María Eliana Vega, presidenta del Colegio de Periodistas de acá, de nuestra zona. María Eliana, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, William. No, gracias. Siempre vamos a hablar de... Sí, hemos tenido a directivos del Colegio de Profesores, Luis Yáñez, que mientras forma parte del colegio. Les dejo obviamente hablar de la evolución del Colegio de Periodistas, del mundo del periodismo. Tú has trabajado harto de la década de los 80 en causas de derechos humanos, no tan solo en crónicas, en libros. Sí. De esa época en particular, hoy en día, que has visto una serie de generaciones pasando, ¿cuál ha sido la evolución que sientes tú más importante? Bueno, gracias primero que nada por la invitación. Decir además que hoy día estamos celebrando el Día del Periodista y los 67 años del Colegio de Periodistas de Chile, desde el momento que se fundó el año 1956. Y la verdad es que ha sido un periodo bastante intenso. Creo que podemos hacer bastantes diferencias y marcar algunos hitos en torno al desarrollo del periodismo desde esa época hasta la fecha. Estamos hablando en realidad del siglo pasado. Y respecto de lo que tú me consultas de los 80, la verdad es que ahí hay un periodo bastante interesante en el desarrollo del periodismo. Por lo general se tiende a pensar que el periodismo fue bastante obsecuente a la dictadura, fue como servil a la dictadura. Y la verdad es que si uno analiza el comportamiento de la prensa, empieza a revisar noticias de la época y a conversar con colegas que reportearon en esa época, y estamos hablando específicamente de nuestra zona, te puedes encontrar con que hay momentos que marcaron la prensa, y creo que colegas que se la jugaron mucho, se la jugaron incluso arriesgando su propio trabajo, pero también quizás incluso su libertad y su vida, en poder informar lo que en realidad estaba pasando, en romper este cerco informativo que imponía la dictadura a través de los constantes estados de sitio que suponían una fuerte censura a la prensa, el cierre de medios de comunicación, la prohibición de informar de ciertos temas, pero que muchos colegas con gran valentía lograron sortear, porque de repente se producían situaciones que tú no podías obviar, que eran de tal magnitud pública que los medios no las podían ignorar. Entonces, los colegas que trabajaban en esa época, y me incluyo yo también, a pesar de que yo empecé hacia mediados de la década de los 80, siempre buscamos alguna manera de poder transmitir lo que estaba pasando. Por lo menos reportear, tener la información, tener la otra visión, no quedarse solo con la visión oficial, y poder entonces difundir las situaciones que estábamos viviendo en realidad en torno a la dictadura. Así que yo creo que ahí todavía nos falta, y esperamos hacerlo del Colegio Periodista a partir de estos 50, de la conmemoración de los 50 años, hacer como un repaso de lo que fue eso, conversar con los colegas de esa época y poder compartir esas vivencias y experiencias que en muchos casos no se conocen en detalle. ¿Cómo se lograba informar, acceder a las fuentes con todas las restricciones que existían? Bueno, la fuente oficial habitualmente estaba disponible, pero disponible para explicar lo que a él le interesaba. Entonces los colegas, que no eran muchos los que estaban reporteando, recordemos que en la época de los 80 y en la época de la dictadura muchas escuelas de periodismo desaparecen, como el caso de la Universidad de Concepción, que se cierra, que la cerraron a partir del golpe mismo, y por lo tanto la formación periodística estaba limitada a 3 escuelas de periodismo nomás en esa época, en la época de los 80 todavía, antes de que empezara el boom en las universidades privadas. Así que tampoco eran muchas las generaciones de periodistas nuevos que salían a trabajar. Pero los colegas se las ingeniaban, el grupo de colegas que estaban en esa época, para de alguna manera hacer que las autoridades reconocieran o dijeran algunas cosas que de otra manera no hubiesen querido hacerlas. Entonces ahí a veces se planteaban preguntas muy generales y muy vagas para que la autoridad contestara, y en algún momento se le hacía la pregunta específica, y a veces no era la respuesta textual que entregaba la autoridad, sino que el gesto que hacía, el gesto desagrado o la negación que hacía, lo que te permitía tener esa visión que uno andaba buscando. Y, por supuesto, acercarse a los organismos de defensa de los derechos humanos, a las mismas víctimas que estaban sufriendo la represión, para poder conocer también esa versión y poder transmitirla. Y poder entonces tener una visión un poquito más amplia de lo que estaba pasando en realidad en materia de violación de derechos humanos. Nosotros, junto con esto, para ir avanzando en la conversación, también tú has sido protagonista de conflictos sociales, hitos que hemos tenido acá en la región del Biobío. ¿Cuál ha sido el más difícil de reportear y de canalizar?
Siempre se juega con el rol de nosotros casi equilibrarnos y no hacer carne, sí. Lo dicen algunos especialistas, yo no estoy de acuerdo mucho con eso, hacer carne a ciertos movimientos o no hacerse parte de lo que viven las víctimas. En ese sentido, ¿qué tema te ha tocado más fuerte? Te ha hecho repensar una y otra vez lo que está pasando en los contextos, las coyunturas que te ha tocado vivir y que le ha tocado vivir al país, a la región? Bueno, en mi caso personal, yo creo que la violación de derechos humanos en dictadura fue un asunto, una materia, un hecho, un acontecimiento muy impactante. Sobre todo conocer directamente el testimonio de las personas afectadas. Y conocer también historias que muchas veces permanecieron ocultas y que en dictadura no las conocimos y las empezamos a conocer y a descubrir ya en democracia. Saber también de la lucha que han dado estas organizaciones. Pero en otros planos, por ejemplo, recuerdo muy bien las luchas de los mineros del carbón, en las sucesivas huelgas que ellos realizaron antes del cierre total de las minas del carbón a partir del 16 de abril del año 97, que también me tocó reportear. Muy impresionante la reacción de la comunidad y de los propios mineros en lo que estaban viviendo entre esta suerte de resignación e intento de resistencia frente a esta avalancha que se les venía encima. Y cómo la prensa canalizaba esto. Y recuerdo muy bien, y esto a propósito quizás también de las críticas que de alguna manera tú mencionas que se ha hecho al trabajo periodístico de la prensa. Recuerdo muy bien que en esa época a veces los mineros se acercaban al grupo de periodistas que andábamos reporteando y nos gritaban, digan la verdad. Y nosotros a veces eso lo tomábamos un poco como a la broma y hacíamos bromas con esta expresión, pero la verdad es que algo había ahí de por qué la comunidad minera sentía que los periodistas o que los medios de comunicación estaban omitiendo algo, estaban ocultando algo o les estaba faltando una visión respecto a lo que se estaba ocurriendo, aun cuando nosotros estábamos permanentemente ahí, prácticamente vivíamos en los conflictos del carbón. Y eso creo que de alguna manera se vio reflejado en lo que pasó después a partir del año 2019 con el estallido o revuelta, como le quieran llamar, cuando se hace más patente y más pública esta queja de la ciudadanía respecto de qué estábamos haciendo los periodistas y los medios de comunicación para reflejar la realidad de muchas comunidades, de muchos barrios, de muchas poblaciones, de muchos grupos de habitantes de nuestro país en relación a lo que estaba pasando. Quizás lo que nos faltó ahí fue hacer un proceso mucho más reflexivo. Creo que los periodistas nos cuesta asumir la autocrítica y eso es un hecho real. Creo que trabajamos mucho sobre la marcha, sobre todo cuando estás en medio de comunicación y a veces no hay tiempo para analizar el día, lo que fue o lo que pasó, sino que al otro día ya estás de nuevo en la lógica noticiosa. Pero necesitamos de repente estos espacios de reflexión y de conversación para poder saber qué está pasando. Fíjate que está pasando un fenómeno muy singular, que de alguna manera lo vamos a comentar más tarde en la ceremonia del colegio, y es esta suerte de rechazo hacia las noticias. No sé si te habrá pasado en algún momento, más de alguno de nuestros telespectadores le puede haber pasado, esto de decir, yo no veo noticias por sanidad mental, ¿ya? Y como que empieza a aumentar la cantidad de personas que ya nos informan a través de los medios de comunicación tradicionales, algunos lo siguen haciendo por redes sociales, o por algunas plataformas en específica, pero como que empiezan a rehuir el contacto con las noticias. Y esto se ha visto reflejado hay un informe muy interesante del Instituto Reuters que salió en el junio pasado nomás, donde habla de que es un estudio que se hizo a nivel mundial, no solamente en Chile. Y en el caso chileno ellos dicen que el 40% de las personas que ellos entrevistaron, a las que accedieron, reconoce que ya no ve noticias o que las ve de manera muy circunstancial. Creo que ese es un dato que no nos debería dejar indiferentes, que nos debería hacer pensar y meditar sobre qué es lo que está pasando. Y en ese mismo sentido, bueno, la propia pandemia obligó nuevamente a volcarnos a las casas, nos encerramos en las segundas pantallas, adquirió notoriedad, que va en la línea de lo que mencionas tú. Sí. ¿Cómo ir incorporando precisamente eso? Y si tú sientes, bueno, a nivel regional tenemos malos ejemplos de plataformas que se cree que informan o se bañan con este velo de la información y en realidad no lo hacen, generan clima en contra, fake, que decir, ¿qué aprovechar de eso y qué dejar de lado? Bueno, mira, yo creo que el principal desafío que tenemos los periodistas y el periodismo en general es la esencia, es retomar la esencia de nuestro quehacer profesional. ¿Y cuál es la esencia de nuestro quehacer profesional? Reportear.
reportear, reportear y reportear, chequear la información, verificar la información y darle contexto. Porque a mi modo de ver hay una gran diferencia entre lo que es informar o la información pura y la noticia. Información pura la podemos transmitir cualquiera de nosotros. La puede transmitir una junta de vecinos, la puede transmitir un club deportivo, al decir, por ejemplo, que el resultado del partido X, la junta de vecinos informando que se van a juntar los vecinos en una reunión tal día, tal hora. Pero ¿qué hacemos nosotros los periodistas? Recogemos esa información, ese dato, lo verificamos, lo estudiamos, lo analizamos y le damos contexto. Y al hacer eso, lo transformamos en una noticia. ¿Qué significa noticia? Significa algo que a mí me impacte, que a mí me afecte, que a mi auditor, a mi audiencia, me llame la atención, que sea novedoso, que sea inédito, que sea sorpresivo. Todas estas características que alguna vez nos enseñaron en la universidad de lo que es noticia, yo creo que tenemos que volver a aplicar eso. Yo siento que de repente nos quedamos mucho con la información pura. La información, no sé, del accidente que ocurrió en la esquina, del taco kilométrico hacia el puente, etcétera. Y nos olvidamos del contexto, ¿ya? Y a veces terminamos transmitiendo eso, reproduciendo eso, compartiendo eso, pero se queda en eso solamente, en la imagen que un ciudadano con una cámara grabó y subió a su red social y de repente el medio de comunicación se dio cuenta que estaba viralizado y entonces también lo comparte en su noticiero. ¿Y qué potencial en el sentido de las redes sociales? Haciendo hincapié en esto, lamentablemente los caracteres nos limitan, sí. Nos acostumbramos a leer el titular y ni siquiera linkear, y nos quedamos precisamente con lo que dices tú, la información muy tangencial y no profundizamos en ese tema. Claro. ¿Cómo hacerlo en definitiva? ¿O para dónde son las proyecciones? Porque así como vamos, al parecer nos vamos a limitar a solamente trabajar con el celular y sería. Claro. Bueno, yo creo que eso es algo que ya está pasando, pero quizá deberíamos encontrar la manera de que aprovechar esa potencialidad que tienen las redes sociales en que la gente se conecta para efectivamente transmitir no información pura, sino noticia, algo más elaborado, algo un poco con mayor contenido, algo que le permita que a la persona que lo reciba por lo menos tenga el contexto, la información necesaria y básica que además le permita o tomar una decisión o plantearse frente a un hecho. Porque en definitiva, ¿cuál es la labor que tenemos como periodistas? Estar al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, es una labor básicamente social la que cumplimos nosotros. No es una profesión cualquiera, tenemos una responsabilidad quizás doble que la mayoría de los profesionales del área que sea, porque además nosotros trabajamos por y para las personas. Cualquier información o noticia que nosotros entreguemos va a tener algún nivel de afectación hacia una comunidad, hacia un grupo de personas, un grupo humano. No estamos hablándole a seres inanimados, estamos hablando de personas que piensan, que sienten, que tienen principios, valores y posiciones de distinta naturaleza. Y por lo tanto ahí hay una gran responsabilidad. Entonces, si nosotros somos capaces de poder descubrir el potencial de las redes sociales que nos lleven a transmitir esos mensajes, a generar un contenido que efectivamente aporte, es muy posible que nuestra labor periodística tenga un mejor sentido, nos permita realizar mejor esta labor que es tan importante para la sociedad y que es vital en el fondo para la democracia, porque si no tenemos un periodismo veraz, un periodismo oportuno, un periodismo consecuente, la verdad es que muchas cosas permanecerían ocultas en la sociedad y ahí está precisamente creo que el gran valor que tiene el periodismo, el hecho de que podamos ser capaces de contar aquello que otros no quieren que se sepa. Es como la esencia, ¿no es cierto?, del periodismo y del reporteo. Y ahí es la responsabilidad final que nosotros tenemos y hacia allá tenemos que caminar y eso es lo que nosotros desde el Colegio Periodista siempre hemos propiciado. Y a nivel regional, ¿en qué se encuentra nuestra identidad regional? Tú has apoyado una serie de libros, has creado libros y así hay una serie de realizadores también audiovisuales que van en esa línea. Pero nos falta en ese sentido tener algo a mano y saber de quiénes son nuestros referentes, sobre todo de las generaciones que están recién ingresando al mundo del periodismo o que están conociendo, por ejemplo, de esto, del mundo de la televisión regional, de la prensa regional. Nos falta en ese sentido seguir creando en ese sentido. Estamos al debe como región del Biobío, como región de Ñuble. Yo creo que se han hecho bastantes esfuerzos. Quizá el problema que podamos tener es que los esfuerzos a veces resultan un poco aislados, o sea, muy parcializados, o sea, muy segmentados. Y entonces quizás lo que hace falta ahí es como mayor difusión, mayores espacios de debate, mayores espacios de reflexión. Nosotros desde el Colegio Periodista valoramos mucho, por ejemplo, el trabajo que hacen ustedes desde TVU en ese sentido, de dotar de mayor identidad regional el espacio de las noticias, los temas de conversación, las personas que puedan participar en los distintos segmentos o programas que ustedes levantan.
y así como otros medios regionales, valoramos también el esfuerzo que han hecho algunos colegas de levantar sus propios medios, principalmente plataformas digitales, porque también ahí pueden ir plasmando visiones diferentes de lo que efectivamente puede interesarle a un medio esencialmente comercial, porque bueno, los medios de comunicación son empresas de comunicaciones en definitiva, dejando de lado obviamente los que son canales locales o los medios comunitarios. Y por lo tanto también necesitan la publicidad y necesitan financiarse de alguna manera y obviamente la noticia ya no se considera como un bien, se considera más bien un elemento de consumo. Entonces cuando uno habla de noticias o de los impactos de los programas de televisión, habla de cuánto consumes el programa y ya no utilizas otros términos que en algún momento se usaban como el televidente o el radioescucha o el lector de los diarios. Por lo tanto, si estamos en esa lógica, como que resulta un poco más difícil ver de qué manera se abordan los temas de la identidad, porque si eso no genera un interés comercial, difícilmente se aborda en un medio de comunicación. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos van desde los medios locales, pero también desde los intereses que podamos tener y del conocimiento que podamos tener los periodistas en torno a esa iniciativa. Cómo valoramos nosotros mismos lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos sido y lo que queremos ser. Cómo vamos conociendo y reconociendo nuestra historia, lo que le ha dado identidad a la región del Biobío, los procesos que hemos vivido, y tenemos harto que rescatar. Pero yo creo que todavía falta mucho por hacer y ahí indudablemente que los periodistas podemos jugar un papel muy importante. En el tema del colegio, ¿cuáles son las proyecciones que tienen hoy? ¿Cuáles son los temas de interés hoy que sorpresivamente se les instalaron y que antes no existían? Pensando precisamente en las nuevas generaciones que se van incorporando, que vienen con temáticas y perspectivas absolutamente distintas de la tuya, de la mía o de quienes no nos están viendo. Bueno, el Colegio Periodista, como te decía al comienzo, está cumpliendo 67 años, sigue siendo el principal referente y entidad organizativa de los periodistas en nuestro país, y eso supone, por supuesto, desafíos y supone tareas que nos hemos fijado a lo largo de estas más de 6 décadas de existencia. Yo diría que hay temas que lamentablemente se mantienen, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el desempeño laboral, porque si bien es cierto los periodistas han ido diversificando sus espacios laborales en los últimos 30 o 40 años, o quizás menos, y ya los periodistas que se forman no se van solamente a trabajar a medios de comunicación, porque lamentablemente además los medios de comunicación se han ido disminuyendo y en algunos casos también han ido disminuyendo el número de profesionales que trabajan en ellos, lo cual significa entonces que hay un espacio laboral que ya se está cortando. Entonces los periodistas se han ido diversificando, ya es muy difícil encontrar una institución pública que no tenga periodistas, están presentes también en las instituciones privadas, en las empresas, están presentes en la academia, en la universidad haciendo clases o también realizando comunicaciones corporativas, están los colegas que trabajan en forma independiente, están los colegas que trabajan en agencias de comunicación, etc. Es decir, tenemos una amplia gama de ejercicio profesional diverso. Lo que no se debe perder en ningún caso es el ejercicio ético del periodismo, independiente del espacio donde uno esté. Y lo que vemos ahora es que con esta diversificación laboral, lejos de como afianzarse el ejercicio del periodismo de una manera más digna, de repente se ha ido precarizando la labor profesional. También nos hemos encontrado con problemas de tratos poco dignos, de acosos laborales, de situaciones que no deberían estar pasando en este tiempo, pero que ¿qué herramienta entrega el colegio? Bueno, ahí como colegio profesional lo que nosotros hacemos es básicamente tratar de buscar vínculos y relaciones con instituciones y organismos que puedan asesorar y colaborar con nuestros colegas que se enfrentan a esta situación, y así lo hemos estado haciendo. Tenemos una comisión laboral a nivel nacional y también un reflejo regional bastante activa en ese sentido, para poder responder a las necesidades que puedan tener nuestros colegas en ese ámbito, acompañarlos, realizar gestiones, orientarlos para ver qué medidas se pueden adoptar y cómo abordar estas situaciones, porque cada caso es un caso en sí particular y complejo a veces, y en eso hemos estado tratando de ser lo más activos y proactivos posible. Y también nos preocupa la formación profesional. La formación profesional no se limita a la formación que recibiste en la universidad, estos 5 años, el título profesional de periodista y después al mundo del trabajo, sino que también es necesario ir a actualizar nuestros conocimientos, pero también debatir en torno a la formación ética, que creo que se ha ido dejando un poco de lado lamentablemente. Es indispensable, imprescindible
que un periodista tenga una clara formación ética en su actuar, ya sea en la comunidad, en su medio de comunicación, con sus pares, en todos los ámbitos en que se desempeñe. Esto no es una cosa que se aplica un día y otro día no se aplica. Es inherente al ejercicio profesional. Y también nos interesa ver cómo los periodistas nos vamos adecuando a estas nuevas realidades las que tú mencionabas. Por ejemplo, ¿qué hacemos frente al fenómeno de la desinformación? ¿Cómo abordamos las noticias falsas? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo tenemos herramientas para darnos cuenta frente a una situación que sí corresponde a un hecho real y aquella que no corresponde? Porque tenemos la obligación de hacerlo para poder transmitir, para poder informar adecuadamente a la comunidad. En el último tiempo hemos tenido coyunturas muy fuertes. Sí. El sistema, el último frente, los incendios forestales, sí. Crisis de la crisis del COVID, donde crece la información, imágenes que no son reales. Exacto. Lo pasó muchas veces acá en el canal y el chequeo es importante. Exacto. Porque lamentablemente a través de estas publicaciones se crean falsas realidades. Por supuesto. Donde no existe. Entonces es súper complejo el trabajo hoy día. Sí, las redes han permitido ir explorando un mundo que antes no, o llegar donde antes no se llegaba, pero el trabajo profesional se vuelve bastante complejo en ese sentido. Sí, se vuelve complejo y desafiante, pero yo creo que también es una gran oportunidad para los periodistas, porque cuando hablamos de las redes sociales, ahora que estamos en el tema de la inteligencia artificial, que yo creo que es otro tremendo desafío que se nos viene por delante, uno puede pensar en algún minuto, bueno, a lo mejor ya los periodistas no van a ser necesarios. ¿Para qué necesitamos periodistas? Si están las redes sociales, si yo me informo aquí, me informo allá, me informo por un influencer, me informo por una autoridad, me informo por no sé quién. Y a lo mejor eso a mí me satisface, mi necesidad de información o de actualización noticiosa. Pero la ventaja que tiene el periodista y que debería tener siempre es que, lo que te decía antes, la posibilidad de dar el contexto, la posibilidad de verificar la información, chequearla una y otra vez si es necesario, sobre todo cuando nos merece duda. Porque esa labor no la va a hacer la audiencia, no la va a hacer el que recibe una información a través de una red social. Esa persona no va a verificar si esto es real o no. Si se siente identificada, la va a compartir. Y no va a hacer nada más que eso. Y esta cosa se puede multiplicar y multiplicar, etc. Pero el periodista tiene la obligación de chequearla y verificarla. Y si tiene las herramientas para hacerlo, tiene la formación adecuada para ello, entonces puede efectivamente orientar y dar luz en torno a la veracidad o no de esa información, qué tan real, qué tan cierta, si estos personajes existen o no existen. Entonces ahí tenemos que estar súper atentos a eso, hacernos cargo de esa responsabilidad que tenemos y poder estar preparados para asumirla. Yo creo que para allá de alguna manera va el desafío que tenemos como periodistas, porque yo creo que vamos a seguir siendo necesarios por mucho más tiempo, aun cuando la inteligencia artificial quizás pudiera empezar a desplazarnos de alguna manera. Pero lo que la inteligencia artificial seguramente no va a poder hacer, todavía, espero que nunca lo haga, es esta capacidad de análisis, capacidad de reflexionar, capacidad de pensar y capacidad de sentir también. De alguna manera los periodistas tenemos que tener esa necesaria humanidad para poder abordar la compleja situación que podamos vivir, pero también la desafiante tarea que tenemos por delante. María Elena, gracias por conversar con nosotros en este día del periodista, de la periodista. Eso es importante también. Vamos a avanzar harto en equidad. Nos quedaron bastantes temas, como dicen ahí, frase hecha, que no la uso mucho, en el tintero. Nuevamente, obviamente, invitadas a que visites el canal y los distintos espacios que tenemos acá. Muchas gracias, William. Muchas gracias también a usted, el canal. Saludar y felicitar a nuestros colegas que trabajan en TVU porque están haciendo una tremenda labor. Nosotros del colegio siempre lo hemos valorado y le agradecemos mucho también las oportunidades y los espacios que nos han dado siempre para poder compartir un poco estas reflexiones, un poco lo que hace el Colegio Periodista, que creo que como organización estamos ya en otro milenio, en otro siglo, pero pensamos que todavía seguimos vigentes y vamos a seguir trabajando en aras de, por supuesto, el quehacer periodístico, pero también en la defensa de la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información que nos parece fundamental. Así que muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti. Ustedes, como siempre, manténganse acá en la sintonía de TVU. Vienen más entrevistas, más programas y así. Incorpórense, si no lo saben, a los medios Sudeco. Chao, que estén bien.